¿Cómo va? Estimada, ¿cómo le va, querida? Muy bien, ¿usted? En nuestro espacio de Comer Mejor recibimos a Luciana Lazus para hablar. Para hablar, tal como prometimos semana pasada, un poco informar y un poco opinar sobre este comunicado que hubo el 26 de octubre a partir de un grupo de investigadores y expertos que trabajan para la Organización Mundial de la Salud. Son 22 expertos de 10 países que plantean este 26 de octubre un comunicado en el cual se establece que porciones superiores a 50 gramos de carnes procesadas o a 150 gramos de carnes rojas podrían, y voy a recalcar... El condicional. Imagínense que si tuviera un resaltador fluo sería, podrían ser potencialmente cancerígenos. ¿Esto es algo nuevo, Luciana? Primer tema es saber que este comunicado fue a pedido de estudios y rectificaciones que vienen desde el año 2002 y la información la sabemos de muchísimo antes, claro. O sea, de mucho tiempo atrás. Es importante también contarle a la gente que, así como el 26 de octubre se hizo esta comunicación, el 30 de octubre OMS salió a rectificar esta información. Sí, a poner un matiz, digamos. Aclararle a la población que lo que habían planteado no era que la gente debería dejar de consumir carne, sino que la gente debería moderar su consumo de carne, moderar en frecuencia y en porción. Y también hacían la salvedad y la diferencia entre carne fresca o de ganado que pasta naturalmente y el cual se recomienda siempre que se consuman carnes magras, y además se resaltó, se rescató, porque hubo como mucho ruido alrededor de todo esto, la importancia de la carne como grupo dentro de una dieta balanceada. Sí, proteínas, hierro, vitaminas del grupo B, elementos que nutricionalmente están presentes en la carne. Luciana, el presidente de Tabaré Vázquez, que es médico de profesión y que naturalmente tiende a alinearse a este tipo de declaraciones, también salió a poner un matiz cuando estuvo en Francia hace poquitos días, diciendo que en realidad, bueno, lo que hay que tratar de moderar es el consumo, pero que la carne uruguaya es muy buena. Escuchamos también a Álvaro Luongo, que es de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer. Escuchamos también a Stanam. O sea, escuchando las distintas voces y leyendo y viendo el comunicado, hay varias preguntas que nos parecía interesante plantearles a los consumidores. Ustedes deberían preguntar, ¿debo dejar de comer carne? La respuesta definitivamente es no. Lo que pasa es que Uruguay tiene una disponibilidad de 100 kilos por persona por año de carne. Eso nos hace pensar que comemos unas porciones muy exageradas. Para tener una idea, una porción de carne es más o menos 10 por 10. ¿Se acuerdan cuando hicimos lo del tamaño de la mano, etcétera? 10 por 10 y 2 centímetros de ancho. Nosotros, definitivamente, si pedimos carne en una parrillada y a eso le sumamos embutidos o achuras, que son los embutidos son las procesadas que están dentro de este comunicado, seguro nos estamos pasando dentro de la porción recomendada. Es importante también entender que carne también está con derivados y con huevos en el grupo recomendado. Entonces, cuando te dicen hasta 3 porciones, es en total. No es hasta 3 porciones de ese churrasco o de ese bife o de esa feta de jamón. Es en total. De ahí que rescatamos que tenemos demasiada disponibilidad, cierto, y lo que hacemos nuevamente es un mal uso del alimento, y que el alimento no es el que es malo en sí. Entonces, ¿debo dejar de comer carne? No. ¿Debo moderar la porción? Sí, seguro. Cuidar la frecuencia también. Con que haya carne en una comida del día estaría suficiente. ¿Cuál sería la frecuencia ideal? Vos decís carne en una comida del día. Claro, la podés en alguna de las comidas principales, y lo que no necesitas es en almuerzo y cena. Eso es lo que no es necesario y a veces o generalmente los uruguayos hacemos. Porque recién ahora estamos entendiendo que las comidas sin carne también pueden prepararse y también pueden dejarnos satisfechos. Sin olvidar el valor nutricional de las carnes, proteína de alto valor biológico, porque sus aminoácidos no los proporcionan a estos grupos, lo que no quiere decir es que se pueda ser vegano o vegetariano y estar igualmente bien alimentado. Eso no está en cuestionamiento hoy. También hay suplementos y sustitutos, ¿verdad? Hay suplementos y hay otros alimentos de buen valor biológico, de proteína de buen valor biológico, que pueden reemplazar. Hay un tema importante y que tiene que ver con esta información que planteaba esta comisión de estudio de cáncer, y tiene que ver con las formas de preparación. Es bien sabido, y desde que yo tuve la suerte de trabajar en Programa Nacional de Cáncer de Mama ya por el 98, y ya se sabía que todo lo que es ahumado y carne quemada, que toda la costra de tostación, lo quemadito de la carne, que es riquísimo, eso no lo vamos a cuestionar, mejor evitar. Es potencialmente cancerígeno. Por lo tanto, la forma de preparación también es importante. Entonces, cuidar la porción, bajar la frecuencia y tratar de prepararla, ya sea parrilla, horno, olla, plancha, sin generar ese compuesto quemado. Y con respecto a las carnes procesadas, que es otro gran tema que se incluyó en este comunicado, lo que seguro hay que buscar es que sean de excelente materia prima,
y que tengan un respaldo de marca y de elaboración que a vos te asegure que los elementos que se agregan para su preparación estén agregados en cantidades adecuadas. Recordemos que alimentos son. Nitratos, que son las sales que se utilizan para los fiambres y embutidos. Ahí está. Que son los que puntualmente mencionaba el informe que podrían ser con una evidencia, ellos la llaman una ligera evidencia científica, potencialmente cancerígenos. Bien, entonces lo que hay que asegurarse es que el jamón que vos lleves a tu mesa, el frankfurter que vos lleves a tu mesa, tenga esos elementos solamente en las cantidades permitidas y no en más. La única manera que logras eso es teniendo seguridad de marca. También cuidar la frecuencia, por supuesto. Saber que una porción es una feta o 2 frankfurters o el bife que decíamos recién de carne, absolutamente. Y después está todo lo demás que le pongamos a la dieta. Porque ¿sabes cómo se hace para clasificar en qué grupo? Porque lo que alarmó mucho era que las incluyeron a nuestras carnes con el tabaco y con el amianto. No, es que lo tomamos como algo personal. Claramente, porque tenemos una tradición, es como que nos hieren un pero estandarte. Aparte, de cara a la fiesta, ¿no? Además, entonces, ¿por qué se ubica a determinado alimento en un grupo o en otro? Eso tiene que ver con la solidez de evidencia científica que haya que vincule al cáncer con el consumo de ese alimento. No es porque se parezcan al tabaco o a otras drogas. Porque aparte digamos. la incidencia es... Entonces, lo mismo que pasó con el mate en su momento. Mayor. Entonces, Claro. ¿qué pasa acá? Hay evidencia científica suficiente para decir... Por favor, mire la hora que es. Esto por favor, señores, nos estamos acercando al... Luciana, esto es tremendo también, ¿eh? La realidad también, Cristian, era que si nosotros sabemos elegir los cortes, combinar la frecuencia y tener una porción chica, y ahí, vuelvo a insistir, una porción son 150 gramos, comemos mucho más. Sin duda. Entonces, atención a eso y a todo el resto, porque también hay un tema de otros elementos que nos pueden estar enfermando que de repente no estamos prestando atención. Entonces, nunca si pones la lupa solo sobre un grupo de alimentos, probablemente te va a dar mucho más ampliada la noticia que si mirás el todo. Señores, a moderar las porciones, entonces, moderar la frecuencia, pero definitivamente no dejar y a buscar alimentos procesados carne. de buena calidad. Eso También, es lo otro muy fundamental. importante. Buscar la marca siempre, marcas nosotros tenemos siempre de confianza para ofrecer en lo que hace a carnes procesadas. Estimada Luciana, ¿Nos el gusto estamos de siempre, viendo? por supuesto. Martes que viene acá. Martes que viene te espero acá. Un placer.